esas son monedas, yo las soy y no. Yo las soy y no te compadezcas, que esas son monedas que no valen nada y quedan los blancos como quien da plata. Nosotros los cholos no pedimos nada, pues faltando todo, todo nos alcanza. Déjame en la puna, vivir a mis anchas, trepar por los... Muy buenas tardes con todos nuestros queridos compatriotas de nuestro maravilloso país, aquí una vez más en nuestro programa Visión Mujer, el día de hoy, 18 de diciembre del año 2019, ya casi culminando precisamente este año, ¿no? De tantas sumatorias y de tantas situaciones políticas, de las cuales nos encontramos absolutamente involucrados como buenos peruanos que somos. El día de hoy tenemos como entrevistado a un personaje realmente destacable. Tenemos el honor nosotros de tener aquí presente como candidato al Congreso por el Partido de Democracia Directa al licenciado Carlos Brito Vega, ¿no? Quien nos acompaña, pues bueno, nosotros le vamos a dar la bienvenida desde aquí. También me encuentro acompañada con José Luis. José Luis, sus palabras de bienvenida primero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes. Qué gusto, Marlene, de tenerlo aquí a Carlos Brito, un candidato que seguramente, con las propuestas que nos dirá, seguramente muchas personas que nos escuchan en el exterior se encontrarán con el perfil de Carlos. Buenas tardes, Carlos. Tus palabras de bienvenida al público. Muy buenas tardes a todos los televidentes de esta radio digital. Y sobre todo venimos para darles no solo un saludo, sino para proponer algunas propuestas que deben ser viables en estos 15 meses que vamos a tener como congresistas. Muy bien, señor licenciado Carlos Brito, realmente para nosotros es muy plausible, ¿no? Tener en este momento candidatos que están recurriendo al Congreso. Tenemos candidatos y candidatos, obviamente, pero en este momento nosotros queremos hacer la diferenciación de que los peruanos que de alguna manera tratan, avanzan, colocan la piedra adelante para avanzar en nuestro país, para poner un punto de vista de avance en nuestro país, se encuentran presentes. Bajo esas circunstancias y en ese sentido, en ese orden de ideas, nosotros, pues bueno, tenemos conocimiento de una trayectoria que usted tiene y que ha desplegado, no solo a nivel nacional, ¿no? A raíz del partido que lo está representando, sino también a nivel de manera internacional como representante de los migrantes. Entonces, yo, pues bueno, le voy a ceder la palabra a fin de que usted pueda informar a toda nuestra teleaudiencia. Aquí nos vemos a nivel nacional, se repite en el extranjero, yo sé que muchos de ustedes lo van a reconocer, ¿no? Y puede usted dirigirle e indicarle a aquellos que de repente todavía están un poquito no muy despiertos en esta situación de la política, pueda indicarles realmente cuál es la trayectoria y hacerse notar, ¿no? Dentro de lo que es el peruano real y el peruano verdadero, el que sufre y vive realmente nuestra realidad nacional. Señor Brito, adelante. Bien, quien les habla, Carlos Brito Vega, soy de origen ancashina, en el Valle de Santa, Chimbote. Estudié enfermería en la Universidad de Huacho, también he estudiado ciencias políticas en la Universidad de Roma, una maestría en el campus biomédico de Roma y también hay una maestría en proyectos de desarrollo social en la Universidad Eurotelma, de Europa también. Y bueno, mi situación es que yo fui uno de los tantos de esos millones de peruanos que emigramos fuera del país en el primer gobierno de Alan García. En esos años nosotros fuimos aproximadamente 1.400.000 peruanos que tuvimos que salir del país por la crisis económica, inestabilidad política, falta de perspectivas laborativas y bueno, como todos dicen, nos vamos por 2 años y a las finales nos hemos quedado casi 30 por allá.
Sí, es cierto, ¿no, José Luis? Yo creo que tú también has vivido un poco la situación esta de la migración, pero bueno, sí, efectivamente, nosotros sentimos muy plausible también el hecho de que el peruano siempre busca avanzar y tomar nuevas metas y nuevos retos. En este caso, nosotros estamos hablando de la incursión política, y dentro de la incursión política se trata de hacer una buena política, se trata de dar una cara diferente a la política, pero tenemos que hacer esa diferenciación. Y bajo esa diferenciación, yo observo efectivamente usted es licenciado en enfermería y tenemos un país, y me voy a permitir, ¿no? Me voy a permitir, pues bueno, con la venia de usted, poder de repente permitir que usted nos pueda dar opiniones dentro de lo que es su rango profesional. Luego vamos a conversar obviamente todo lo que significa ya la política en sí, lo que vivimos, lo que venimos a desarrollar, ¿no? Nuestra realidad nacional. Pero nosotros vemos, y no es nada nuevo, que tanto se ve en las instituciones públicas, las instituciones como de salud, las instituciones particulares quizás con una realidad distinta, cómo es la problemática del profesional. Usted como peruano, cómo se siente identificado, vulnerado o de repente solidario respecto al licenciado dentro de su carrera médica. ¿Cuál es su perspectiva respecto a esto? Mire, es no solo interesante tu pregunta, Marlene, es bastante importante, pero pienso que incluso hasta las actividades profesionales están vinculadas incluso a lo que significa la política. Y tú has dicho una cosa muy importante, la buena política. Hace aproximadamente un mes y medio, en una de sus homilías de los domingos en Piazza San Pietro en Roma, sí, José Luis, el Papa habló justamente sobre esto, el Papa Francesco, diciendo que la política, la buena política, debe de servir a través de la democracia para resolver problemas tuyos, míos, nuestros, esos problemas colectivos, aquello que significa el bien común, más no que la política sirva para privilegiar a un sector o sirva simplemente para utilizar la política para algunos privilegios. Pero entonces, lo que el Papa también ha manifestado es que la política debe servir también como un instrumento que permita no solo resolver los problemas de los seres humanos, sino también vincularlos a sus derechos para buscar una felicidad, una paz social, y que ahora que se acerca la Navidad, es justamente esto nos debe llamar a la reflexión. Entonces, mi vocación, que posiblemente ha sido desde niño, de estar con el que más sufre, de estar seguramente con el más vulnerado, es que en Europa los profesionales de enfermería somos aproximadamente 5.000 peruanos. Y esto, digamos, en términos políticos y en términos estructurales y económicos, pensamos que es una derrota de un gobierno, porque para formar 5.000 profesionales ha habido un costo económico de formación y que prácticamente lo hemos dado a otros países porque aquí se nos negó estas posibilidades de trabajo, de desarrollo, etc. Entonces, la migración está ligada justamente a un derecho humano, ya lo ha dicho también el Papa, que migrar es un derecho humano. No existe un ser humano ilegal, no existe un ser humano que no pueda tener estas posibilidades existen incluso desde las épocas antes de la Biblia, es decir, desde la prehistoria. Nosotros somos seres humanos que hemos siempre cambiado, y eso nos enseña desde las épocas nómades prehistóricas del ser humano en nuestra tierra, ¿no? Así es, en efecto, ¿no? Somos los seres humanos, somos seres humanos que estamos siempre cambiando o diríamos acomodándonos, condicionándonos, dependiendo de nuestra realidad. Y nuestro país particularmente ha sufrido diferentes cambios por una realidad que yo pienso que se viene a mantener bajo las circunstancias, de repente, de ver los propios intereses. No sé tú qué opinas, José Luis, al respecto. Así es, Marlene. El tema que nos trae Carlos Brito, si me perdonas, Carlos, quisiera describirte a ti y a todos los que nos están viendo por esta señal de TV Digital. El tema es que Carlos no es nuevo en este tema de sensibilidad humana. Carlos viene desempeñando su actividad filantrófica con los bajos recursos que él y los compatriotas que se encuentran en Roma, Italia,
procuran en favor de aquellos necesitados, peruanos necesitados, olvidados por el Estado peruano, pero que sin embargo, con la fortaleza que tiene Carlos, y esto es lo que hay que resaltar de Carlos, y por eso es que estamos apoyando su candidatura para el Congreso, en el sentido de que Carlos es una persona bastante desinteresada, lo poco que tiene lo comparte con todos los peruanos que están allá, procura hacer el bien común para todos ellos, y qué más cuando nos trae unas propuestas bastante interesantes. A mí me gustaría que Carlitos, que tú describieras a todos aquellos que nos están viendo, darles a conocer quién eres tú por ese lado humano, quién es Carlos Brito. Claro. Bien, mire, gracias José, esperaba que alguien lo diga esto porque Marlene se ve un poco, ¿cómo se dice? Un poco tirano en decirlo uno, ¿no? ¿Cómo se dice? No soy el jardinero para tirarme las flores yo mismo, ¿no? Odio esas cosas. Pero bueno, ya que has tocado esto, te voy a decir que incluso hasta hace poco, hace 2-3 días, nosotros venimos apoyando a más de 4.000, 5.000 niños en el Valle de Santa, que desde hace 8 años con Yascacusi, una organización no gubernamental, que no sin fines de lucro, por ejemplo, llevamos la Navidad todos los años. Y mi hermano con la familia y otros miembros de allá santeños, a quien les doy un saludo, lo venimos haciendo. Y jamás he necesitado ni publicar. Incluso hasta le pedí a mi hermano de esta vez no ir, porque podía entenderse como que, como se dice en Chimbote, tú no vienes por el pescado, sino por el ceviche, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, eso traería, como se dice, como que tú estás haciendo algo con un interés. No tengo ningún interés. Entonces, evité incluso diciéndole que preferible, como soy candidato, quisiera evitar, para evitar sobre todo que hay, tú lo has dicho Marlene, hay la necesidad de esto, así de la simplicidad, de tener las manos limpias, quien entra y salir con las manos limpias. Y hemos hecho diversas actividades, como lo dice José, incluso hace poco con una compatriota que falleció, con otros que han tenido accidentes, y lo venimos haciendo y lo vendremos haciendo, incluso hasta reconocimientos por el mismo consulado, a pesar que con el consulado mis ideas, mis principios, porque ellos tienen, digamos, otras propuestas que hacer con la comunidad, porque obedecen justamente a un protocolo de este sistema, con el cual yo no comparto ni condivido, más adelante lo veremos, pero entonces nace, es decir, yo soy así como me ven, es decir, aquello que puedo hacer por el otro, no estoy esperando, como se dice, nada a cambio, y esto lo conoce la gente, y posiblemente hasta por eso vengo como candidato unitario de los peruanos en el exterior. No es que yo he dicho, sí, yo quiero ser candidato, ha habido eventos en donde me han dicho, hermano, es usted quien nos debe representar, es usted quien debe de salir, y con nuestros bajos recursos estamos tratando de afrontar esto, porque créeme que no es fácil venir desde allá, que es un costo, y hacer acá una campaña. Y acá la campaña lo estamos haciendo de la manera más franciscana, y yendo a las casas a conversar con la gente, y se siente, como se dice, el calor humano, que esto es importante. Yo no he venido aquí a hacer turismo, he venido a dar una propuesta, porque he logrado ya desde un punto de vista, como se dice, no de la profesionalidad solamente, sino también a nivel de la vida, he logrado satisfacer, como se dice, mis derechos más elementales de la vida. Y por lo tanto, me queda los días, los años, el tiempo que me quedará, quiero dar a ese Perú, porque no es posible que en un siglo XXI hemos estado en Jicamarca. Así es. Y te viene de llorar y las lágrimas se te caen porque eres ser humano. Así es, efectivamente, todo lo que usted que está indicando es absolutamente cierto en el sentido de que muchos tenemos las oportunidades y las desperdiciamos. Y aquí es un llamado precisamente a que lo que nosotros siempre refrendamos, ¿no? El peruano debe tomar una actividad y una actitud de ser protagonista dentro de lo que su derecho le asiste. Y bueno, ¿cuál es el derecho que en todo caso nos asiste? El derecho que nos asiste en este caso es participar para aportar lo bueno dentro de nuestras posibilidades y nuestras facultades. Yo me he quedado un poquito pensando en la línea en lo que usted señala, que usted es santeño, del Santa. Yo tengo, le diré,
un cierto cariño por esa zona del Santa. Mi padre es de allá, específicamente de la zona del Valle de Macate, del distrito de Macate, del Valle del Santa, que es un valle absolutamente amplio, precioso, pero para llegar, no, y usted no me dejará mentir, y muchos de nuestra teleaudiencia, saludos para todos nuestros amigos de allá de Macate, del Valle del Santa, de Chimbote, del norte, no me dejarán mentir en el hecho de que es... Pues claro, pero es que las carreteras, el acceso, la viabilidad, las redes están tan restringidas para estas zonas, es tan difícil y pasan los gobiernos, y pasan los años, y pasan los gobiernos regionales, y pasan los representantes, y no hay cuándo se logre realmente hacer y abrir ese camino. Entonces, usted que está o ha pasado esta realidad de ser residente fuera del país y luego venir de una zona como el Santa, yo creo que está más que facultado y empapado para poder dar este criterio y esta opinión y hacer quizás un jalón de orejas a las autoridades desde su punto de vista como fiscalizador, porque cuando uno llega al Congreso no solamente propone leyes, y aquí es la parte donde toda la teleaudiencia debe tener en consideración. No es que se llegue al Congreso y hacemos las leyes o se promulgan las leyes, etcétera. No, uno de los puntos también importantes es la fiscalización. Entonces, como rol de fiscalizador, ¿cuál sería el aporte o su principal tarea, labor respecto precisamente a este hecho donde se dan estas facultades a los gobernantes, sea regionales o locales, y luego pareciera que es un tema muy aparte, muy ajeno al congresista? El congresista es representante del pueblo. ¿Cómo sería el aporte de usted respecto a esta función fiscalizadora? Bien, miren, entrando ya un poco prácticamente a lo que usted me dice, Marlene, en el caso de las propuestas políticas, esto ya es entrar en las propuestas políticas. Una de las cosas es, por ejemplo, si es que la gente me identifica de marcar la casita y escribir el número 6, yo no quiero, y al menos tenemos una propuesta como bancada. Nosotros no queremos la inmunidad parlamentaria. Perdóname. ¿Por qué yo debo crearme una coraza? ¿Por qué yo me debo de circundar de un piombo, de un plomo, de un algo que me proteja? Como se dice en nuestra tierra. Quien nada debe, nada teme, o no tenemos el rabo de paja. Así es. Y por lo tanto, ya mi inmunidad celular, fisiológica, como cualquier ser humano, las tenemos. Yo no necesito de otra inmunidad parlamentaria, porque eso se ha convertido en una impunidad, y ahí vemos el Congreso. Y entonces aquí quien ha perdido en todos estos años ha sido el país, y el retraso que tenemos es justamente a todas estas clases. Por eso nosotros decimos aquí, bien claro, nueva clase política, nueva constitución y no a la corrupción, porque este Congreso, que justamente como tú lo dices, Marlene, una de las funciones de un congresista es fiscalizar. Mira, para darte algunos datos, tú hablabas hace un momento y me habías hecho la pregunta sobre la cuestión de la salud. Perfecto. En Europa, la salud, aquí está también José, que lo conoce, la salud está en manos del Estado. Desde la promoción, tratamiento, cura, incluso rehabilitación motoria. Así es. Y de calidad, Carlos. Y de calidad. Las mejores, es decir, allá también existen algunas clínicas privadas, pero quien se va a las clínicas privadas prácticamente va por unas cuestiones que tienen un seguro personal, pero no es porque no exista la cobertura de la salud. Entonces, eso, ¿por qué no implantarlo acá? Carlos, perdón que te corte, que incluso se han dado oportunidades que incluso es muchísimo mejor que las clínicas privadas, porque las regiones ahora en Europa, de donde nosotros estuvimos un tiempo, la solvencia económica que tienen estas regiones están en la capacidad de tener la implementación de los equipos médicos, como contar con el equipo humano médico capacitado, que nada tiene que envidiar a ninguna clínica privada. Así es. Entonces, ¿por qué? Porque se parte de un principio que la salud es un derecho, no es un privilegio, no es una mercancía, sino es un derecho humano, es un derecho que pertenece, y el derecho humano te lo debe dar el Estado a través de una erogación de servicios. Esto es uno. Lo otro es en la cuestión, tú me has dicho, del Valle de Santa, sobre las carreteras. Es que, ¿sabes qué? El problema es que aquí, por ejemplo, en Europa ya se está hablando del 2050, se está proyectando al 2080,
se está proyectando al 2100. Es decir, hay una proyección futurística que hace que las instituciones se mantienen no solamente versus las perspectivas futuras, sino que también hay una clase política que piensa en el país, hay una clase política que incluso desarrolla proyectos de desarrollo integral. Y es por eso que, por ejemplo, allá, la educación está en manos del Estado y funciona. La salud está en manos del Estado. El transporte está en manos del Estado. El agua está en manos del Estado. La electricidad está en manos del Estado. Es decir, y son entes que funcionan. Incluso los servicios postales están en manos del Estado y son tan, como se dice, tan efectivas, y que se encuentran incluso hasta en la bolsa de valores, dirigidos por los mismos servidores públicos. Entonces lo que aquí necesitamos es un viraje total, que la política, como tú lo has dicho, debe de ser de servicio. Incluso, no es que quiero hacer una cuestión demagógica, ¿por qué existe esa gran diferencia entre y debe de existir entre el sueldo de un parlamentario y un sueldo mínimo de un trabajador? Porque hace unos momentos yo pasaba y vi una tremenda fila y digo, ¿qué están haciendo estos? Y eran ancianos. ¿Por qué? Porque hay Cáritas que les está dando un almuerzo a 30 centavos de sol y te da pena. Es decir, ver a esos seres humanos cuando el país es un país agroexportador y cuando vemos que incluso que las tierras, eso lo trataremos luego, cuando las tierras están viniendo otra vez el latifundio, que no se me venga, mira, yo no soy ni comunista ni socialista, yo vengo de esas realidades europeas, donde allí se ve el bien común, donde allí las tendencias se unen por ponerse la camiseta del país, y aquí eso nos falta. En efecto, yo creo que lo que más nos movería o lo que más nos falta al peruano es realmente identificarse más como peruanos, porque el día que uno realmente toma conciencia y toma ese cariño, que no solamente salga cuando me pongo la blanquirroja para hacer un partido de fútbol o porque me siento en fiestas patrias muy peruano, que todos amamos pero con nuestra sangre a nuestro país, pero el día que comprendamos que hacer un buen trabajo, un buen ejercicio político, ejercer bien la administración pública, el día que entendamos que esto significa hacer patria y amar a nuestro país, ese día creo yo que recién empezará a cambiar las conciencias, porque si bien es cierto, vemos los modelos europeos, vemos los modelos de otros estados, y estos modelos de otros estados significan que marcha la maquinaria, está caminando, está engranando como piezas de un reloj, pero en nuestro país no sucede eso. Quizás no tanto, diríamos, por el hecho de que existan especialistas o personas que son las idóneas para ejercer estos cargos administrativos y públicos, sino por el hecho de que se encuentra manchada por intereses personales, porque aquí también hay ministerios que tienen que trabajar y no lo hacen, ¿no es cierto? Y trabajar estas políticas de migración. Hay un ministerio que tiene que encargarse de las políticas de salud pública. Existen los ministerios y estos son parte del Poder Ejecutivo, parte del Estado. Pero ¿qué diferencia? Si podemos de repente nosotros hacer un llamado de conciencia, porque acá nosotros no queremos decir palabras bonitas para quedar bien con la teleaudiencia. Acá nosotros decimos las cosas tal cual son, porque es nuestra labor como peruano, creo yo, señor Brito, y yo coincido por ahí con usted, porque tiene que estar la humildad presente, la humanidad presente, que yo lo he visto dentro de su rol como protagonista y candidato, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el principal obstáculo aquí del peruano? En un momento hubo este eslogan de que hubo un cliché de que el peor enemigo de un peruano es otro peruano. Eso, menos mal que se retiró de los carteles. Pero sí hay algo enquistado en los malos administrativos o públicos. No sé si usted tiene algo que decir ahí. José Luis también quisiera escuchar al respecto. Sí, simplemente rescatar aquello que tú decías, Carlos, que aquí no se defiende ninguna bandera de comunismo, socialismo o capitalismo. Aquí simplemente el tema responde a un simple criterio, como nosotros, tú y yo, lo vemos cuando tuvimos esa suerte de estar fuera del país, de encontrar una realidad muy distinta a la nuestra, que todo responde a un simple criterio de logicidad. Aquello que resulta, aquello que funciona, que no me interesa de qué color venga, si fueran los comunistas o fueran los socialistas, o que fuera el ultra archi
ultraliberal, no me interesa. Me interesa que aquella política pública que está al servicio de todos aquellos necesitados, que da como eficacia un buen servicio, pues por esa línea vamos nosotros. Y eso es lo que Carlos ahora nos trata de mencionar con respecto a que es una persona que no diferencia o no tiene un apego con respecto a la corriente política que él profesa. Lo que él profesa es simplemente hacer, producir, efectivizar la labor de todos los peruanos que puedan encontrar un rumbo, como cuando Carlitos salió al extranjero y Dios mediante pudo encontrar un rumbo. Ese rumbo, como Carlos ha encontrado, y muchos de nosotros que se encuentran en el extranjero, proponer a esta nueva población que en algún momento podrá salir de donde está y tener un buen futuro. Carlitos, a esto quisiera yo pedirte e inculcarte con respecto, para ver al tema de las propuestas, sobre la Ley General de Salud Pública y Privada. ¿Cuáles serían tus planes a mediano y largo plazo? Bien, mira, para la Ley General de Salud Pública y Privada se parte de una premisa, que la salud es un derecho fundamental, escrita incluso en la Carta Universal de los Derechos Humanos Fundamentales del Hombre, donde el Perú es firmatario desde 1948 y desde el 1951 ha entrado en vigor. La pregunta es, ¿cómo es que en más de 159 años esto no ha cambiado? Por el contrario, se ha empeorado. Hace pocas horas, desde ayer como hoy día, la FENUTSA, que es un sindicato de los trabajadores del sector salud, están pidiendo sus reivindicaciones. Entonces nosotros sobre esto queremos decir, no, si en otros países funciona, ¿por qué no puede funcionar acá en nosotros? Entonces la pregunta es esta, que hay que hacer una ley general, única, universal, porque la salud es un derecho universal. En tanto yo Estado, como existe en Europa, yo te doy los servicios de salud. Que después tú quieras ir a un servicio privado, eso es tu problema. Yo como Estado te estoy dando, desde el momento, desde la promoción de la salud hasta la rehabilitación. ¿Y eso se puede hacer? Por supuesto que se puede hacer. Sobre la cuestión de la salud también, en la cuestión de los trabajadores, ¿cuál es el tema? El tema es que parlamos de ese principio que se llama justicia social. Y aquí nos han enseñado, y cuando, yendo un poco, Josecito, a tu pregunta que estabas hace un momento, donde dices si el socialismo no me interesa. Otra vez me han dicho, pero sí tendrá algún ideario político. Sí, ¿sabes? ¿Quieres que te diga? Mis orígenes son andinos. Mis orígenes son andinos y con mucho orgullo. Incluso hasta también quien les habla ha tenido y tiene experiencia de ser docente universitario, de ser también enseñar en la universidad, campus biomédico, a los graduandos, a los máster. Y les digo, yo soy un tahuantinsuyano. Y tenían simplemente ellos tres normas, 3 reglas, llámale como quieres. El amayuya, amaqueya y amasúa. No seas ladrón, no seas aragán, no seas mentiroso. Y yo le agrego, ahora, y no seas corrupto. Fundamentalmente eso, en la globalización. Entonces, sobre esto, ¿qué significa? Que ellos nos han enseñado. La cosmovisión andina nos enseña ese equilibrio que debe de existir entre el hombre, entre el desarrollo, la tecnología y el respeto al medio ambiente. ¿Por qué es esto el medio ambiente que lo estamos destruyendo? Y no es, y aquí toco que me disculpen, no soy antiminero, que sea esto claro, pero la minería en todos estos 200 años no ha traído, como otros dicen, que son los que traen la economía, no. Miren, nosotros remesamos más de 3.800 millones de dólares al año, aquí en este país, en nuestro país. 3.000, díganme, ¿qué minera existe? ¿Qué empresa transnacional existe? Y si vamos a ver quienes aportan en la presión fiscal de nuestro país, son los trabajadores y los pequeños o medianos empresarios, que son casi el 80% de la presión fiscal en nuestro país. Son ellos que a través de su fuerza de trabajo, entonces también sobre eso planteamos nosotros una propuesta. No puede haber, es decir, yo no puedo ser Estado, no puedo tener una tijera y hacer en una forma lineal y decir todos a 67 o a 68 años se van en pensión, no, porque aquí hay una diferenciación de trabajo. Hay gente que trabaja, profesiones, técnicos que trabajan de noche y están ya interrumpiendo lo que significa su ciclo fisiológico humano, y por lo tanto la OCSE, por ejemplo, sobre esto hace más de 15 años que hay trabajos científicos donde determina que hay un deterioro
en esos años de trabajo y son más o menos de 10 años. Por lo tanto, si es a 67, 57 años se deben ir, por ejemplo, las enfermeras, los médicos, aquellos que trabajan no solamente desde un punto de vista manual, sino psicológico, biológico, etcétera. Y de la misma forma, no podemos tener, hermano, a gente que está todavía balanceándose, los trabajadores de la edilicia, a 67, 65, eso es una... No lo quiero decir porque a veces se me viene de adentro, pero simplemente voy a decirlo, eso es deshumano, totalmente. Entonces, cuando yo digo, ¿por qué hay que vincular la cuestión humana? Mira, yo sueño con un país que sea solidario, Marlene, sí, que sea humano y sobre todo un país que sus políticas de Estado estén vinculadas en su objetivo final, que es el ser humano, al margen de todo. El ser humano. Y por lo tanto, cuando se hacen aquí las políticas, no se hacen al ser humano, se hacen fundamentalmente al bolsillo, a eso es. Entonces, sobre esto, lo que hace un momento tú me decías, por decirte, nosotros somos los excluidos también, como migrantes ya te hablo ahora. Y por lo tanto, nosotros tenemos un paquete de propuestas, uno de ellos es un distrito electoral, la creación de un distrito electoral. No es posible que en una sociedad, en una democracia en el Perú representativa, un sector tan importante que aporta a la economía del país y que no tenga ni siquiera un representante. Y la OMPE hace menos de 3 semanas ha hecho un informe que nosotros somos 987,000 peruanos en el exterior habilitados para estas elecciones. Por lo tanto, nosotros tendríamos aproximadamente entre 6 o 7 curules. Y aquí vemos que el centralismo crece, Lima crece en el centralismo. Lima, perdónenme, no estoy contra los limeños, que sea esto claro, Marlene, no estoy contra nadie aquí, pero simplemente que se nos llame a la reflexión. De los 130, nosotros no queremos crear más otorongos, pero de esos 36 que existen acá, 6 o 7 deben de pasar, desligarse, y pasar para un distrito electoral de los peruanos en el exterior. Eso lo necesitamos y aquí en Lima es posible que Lima tenga 44 congresistas. Tiene 36 en Lima Metropolitana, 4 en el Callao son 40 y 4 en Lima Provincias son 44 de los 130. Eso que acaba de plantear sobre crear un distrito electoral con los migrantes es una propuesta bastante interesante y no es nada descabellada. Realmente es la primera vez, creo que se escucha en los medios una propuesta de este tipo y que yo creo que va a ser muy bien acogida, porque las realidades tienen que ir bajo los conceptos y necesidades del peruano. Y yo creo que por ese lado va a tener muy buena aceptación, ¿no? Yo sería una de las primeras que creo que estaríamos viendo un debate en ese sentido, que muy favorable y muy plausible para esta situación. Ahora, hay un tema que también me llama mucho la atención y que se hace fuera del país, dentro de otros estados, y que aquí no se practica, y muy cierto respecto a lo que usted indicó. El hecho del cese, la jubilación de cada trabajador, a todos, como dice usted, los cortan por la misma línea, como si los esfuerzos y las capacidades y las actitudes fuesen exactamente homogéneas y en una línea horizontal y recta para todos, y no es cierto. Porque un jugador de fútbol, por ejemplo, ¿no es cierto?, se jubila prácticamente, entre comillas, llegando a los 40 años. No vemos jugadores de fútbol a los 60. Porque un profesor tiene una diferenciación que utiliza no solamente la parte intelectual, sino física, de, por ejemplo, el agricultor, por ejemplo, el minero, ¿no es cierto? Nosotros tenemos aquí que existe diríamos, un desfase total respecto a eso, ¿no? Y frente a eso yo veo que una de sus propuestas, si tocamos el tema de los pensionistas, de ver los elementos con los cuales, o los criterios con los cuales se tendría que cesar al trabajador peruano bajo diferentes cánones, se habla aquí en sus propuestas de una ley general de pensiones. Estaríamos hablando que en esta ley y en esta propuesta general de pensiones que usted propone, ¿se estaría también refiriendo a este extremo o solo estamos hablando nosotros de mecanismos, procedimientos o alcances de término, diríamos, más mayoritario? No sé, a ver si nos podría aclarar o especificar. Sí, Marlene, discúlpame, Carlitos, Sí. como una cuestión previa sobre este punto, Marlene, yo he tenido el placer de escucharlo, Carlos Brito, en una disertación que compartimos contigo en Roma, ¿te recuerdas? Sí. En este otoño pasado.
se conversaba con expertos sobre la materia, Marlene, con respecto a que ya existen países en el mundo que han llegado a acuerdos, en especial con Italia y parte de algunos países de la Unión Europea, que es una pensión compartida en estos dos países que suscriben el acuerdo. O sea, que sí existe ya la viabilidad. Pero, obviamente, lo tenemos acá a Carlos Brito, que tranquilamente él, con todos estos casos que ya nos han presentado los especialistas sobre estos temas, que la viabilidad es posible. Y quisiera, Carlitos, que tú nos ilustres con este tema de estas pensiones compartidas, que pueden llegar a través de los acuerdos que se suscriben entre Estado y Estado. Así es. Ahora entenderán a amados y estimados amigos, familiares, peruanos, en el exterior y aquí en nuestro país. Yo no he venido a ofrecer, como se dice, humo ni piedras. He venido a ofrecer propuestas viables, he venido a dar esa experiencia, esa capacidad, porque quien les habla también, quienes nos conocen, soy un dirigente regional de la Central General Italiana de los Trabajadores, la CGIL, en el cual somos más de 8.900.000 trabajadores inscritos y somos una fuerza. Y somos una fuerza porque no nos hemos vendido con nadie, porque hemos luchado a que el sindicato mantenga su identidad en defensa de los derechos de los trabajadores y sobre todo en no confundir lo que sea un furgón de cola de un partido, que eso es importante, porque los derechos, Marlene, tú me enseñarás, no tienen ninguna bandera. Los derechos son de los seres humanos, pertenecen a cada uno de nosotros, sin ninguna excepción, y no queremos abanderados de nada. Entonces, dicho esto, mira, sobre esa temática, nosotros decimos, ¿cuánto es posible, cuánto cuesta? Tanto es así en todos estos años que los hemos pedido a que nos sentamos en una mesa los representantes de los migrantes, el Estado peruano y el Estado italiano, a buscar no solamente la sinergia, sino los acuerdos bilaterales sobre esta temática. Entonces nos damos cuenta que eso no es parte de la agenda ni de las embajadas ni de la Cancillería. Con el respeto de los embajadores, casi todos son momias cocteleras, perdónenme que se las digo, porque yo quisiera saber que en estos 30 años que me encuentro por Roma, que hayamos tenido un convenio bilateral de todos y han pasado todas las fuerzas políticas, uno solo, que por lo menos haya tenido el tentativo en esto. Incluso han estado hasta contra los trabajadores peruanos, y te lo digo en este momento. En este momento en Italia hay una necesidad de 220.000 transportistas que deben de tener la libreta, es decir, el brevete, la libreta de conducir profesional. Existía un convenio que desde 1993 ya no fue renovado. Entonces yo digo, tu Estado, ¿qué cosa te cuesta de reactivar, de poner a discutir cuando esto va a generar no solamente trabajo para los peruanos que se encuentran allá, sino también va a haber un flujo, va a ser una forma de las remesas que van a llegar y va a aumentar incluso las posibilidades de que llegue ahora más? Y entonces, y sobre esto, ¿qué cosa planteamos nosotros? Sobre la cuestión de los trabajadores. O sea, en un país, no lo digo yo, al menos en ciencias políticas o quienes de alguna forma hemos estudiado algo de economía, creo que aquí los cuatro hemos estudiado, nos enseñan que quienes generan la economía en un país son las fuerzas productivas. Las fuerzas productivas somos todos nosotros, los trabajadores. Entonces, eso significa que son dineros intangibles, no son de las AFP. No son de ciertos sectores que utilizan esto para ser mercenarios, mercantes, y les digo, delincuentes, me asumo estas responsabilidades. Delincuentes son eso, porque no es posible que en nombre de los trabajadores usen algo que es intangible. Y que no lo digo yo, lo dice incluso hasta los artículos de la Organización Internacional del Trabajo, donde nosotros como migrantes somos trabajadores internacionales.
Y entonces, ¿qué cosa? ¿Cuál es? Aquí llamo incluso al gobierno, a Vizcarra, que responda, al Ministerio de Relaciones Exteriores. Y aprovecho a decirles ahora, y perdónenme que ahora no es que alzo la voz, y digo esto porque estas momias cocteleras, y que me escuchen los del Ministerio de Relaciones Exteriores, me asumo mis responsabilidades legales, jurídicos, no se preocupen ustedes, que hoy día, siendo el Día del Migrante, hoy es el Día del Migrante, crearon el Día del Migrante. Digan ustedes, ¿qué cosa tenemos que celebrar, señores? No sé, la cámara está allá, allá va directo. Señores, díganme, en esta creación del Día del Migrante, hoy día 18 de diciembre, ¿qué cosa tenemos que celebrar? ¿Se han preocupado por lo menos por hacer un convenio bilateral con algún país europeo para el beneficio de los migrantes? No. Les hemos propuesto que nosotros, para mejorar incluso nuestro Banco de la Nación, que esos 3.800 millones de dólares, que es un flujo económico muy importante, pasen por el país, porque solamente en eso de los envíos casi son más de 400 millones al año que gastamos los peruanos. ¿Acaso eso no podría ayudar a hacer políticas sociales para nuestro país? Por supuesto. Entonces, cuando nosotros nos hemos hecho estas cosas, no. Ahí están, los que siempre rompen, los que joden, esos son, perdónenme por esto último, pero me viene de santeño, de camotero, me viene de adentro, y lo digo, y así es. Entonces, y hoy día, en el Día de los Migrantes, aprovecho para decirle a todos mis hermanos de los peruanos en el exterior, los retornados, los familiares, no perdamos la esperanza, no perdamos aquello que hemos iniciado desde hace años, algo haremos, hermano, y esta es una ocasión, no significa que estén o no estén conmigo, no interesa, pero por lo menos me presento de una manera así como siempre he sido, porque podríamos obtener el distrito electoral. Y aquí saben por qué tienen miedo, porque después que se cree el distrito electoral, se los digo, también crearemos la región extraterritorial para dirigir y enseñar cómo es que se dirigen las políticas migratorias en nuestro país. Y porque incluso aquí, y aquí lo digo, y me asumo también esto, también hacemos un planteamiento sobre la política de migración. Nosotros queremos un texto único de la migración, como existen en otros países democráticos. Nosotros, la cuestión de la migración no es un fenómeno, es un proceso social, pero al mismo tiempo, lo que pasa en esto es lo siguiente, que la migración tiene 4 elementos fundamentales. La solidaridad, porque hay que ser solidarios con el que sufre, con el que se encuentra en desgracia, hay que tener la humanidad, pero al mismo tiempo también la legalidad. Tienen que cumplirme aquí las normas, porque como se dice, la casa se respeta. Y lo otro es que hay que darles también un proceso de inclusión social para que se incluyan. Por ejemplo, yo te cuento así rapidito, es posible que aquí vengan diversos profesionales de otros países y no hagan un íter burocrático, administrativo de reconocimiento de sus títulos, no lo hacen, y eso implica a que se genere sobre todo no solo un descontento, sino que se genere una especie de lucha entre pobres. ¿Por qué? Porque, por decirte, caso nuestro, caso de José, el abogado, el enfermero, el médico pasa por un íter burocrático administrativo de reconocimiento de sus títulos, y después en Europa el país europeo te da un título, una habilitación a nombre de la nación. Entonces, Lo que no sucede en este país. lo que no sucede aquí. Y lo otro es de que estuve hace poco, porque el tiempo parece que nos apremia, para ir cerrando. Por ejemplo, también nosotros planteamos en la cuestión que tiene que ver con Estado en Los Olivos. ¿Cómo es posible que más de 25.000 familias que tienen sus núcleos habitativos han pasado 30 años y no tienen un título de propiedad? ¿Cómo es posible? Entonces, por esto nosotros planteamos una ley de titulación de tierras, de propiedad no solamente de comunidades campesinas y agricultores, y también de los asentamientos humanos. También planteamos una ley del trabajo del ambulante,
porque sacarle de la informalidad, que es muy importante, es una realidad nuestra, en lugar de, veía el otro día que por ejemplo una señora muy humilde vendiendo sus cositas en un triciclo y estaban alzándole en peso los del serenazgo, y esto es denigrante sobre todo para quienes venimos de otras situaciones, de otras realidades donde allá tocar a un ser humano es una pena, como se dice. Y bueno, y la otra parte es que nosotros también planteamos, y es que no es posible que existan en nuestro país más de 1 millón de trabajadoras del hogar, las llamadas trabajadoras domésticas, y también para ellas estamos planteando una propuesta de ley, de la ley del trabajo, de la colaboradora de la familia, y de la forma como existe en Europa, también haya una especie de un apoyo fiscal por parte del Estado hacia quien da este trabajo. Muy bien, señor Brito, todo lo que usted indica realmente es innovador, quizás más ordenado y más real y concreto frente a una propuesta. Pero yo sí tengo una pregunta aquí, que más que pregunta es una realidad, y también quisiera de su parte una respuesta concreta. Este plan que usted está señalándonos que realmente es innovador, es satisfactorio, es viable, no es humo, es concreto, no puede ser realizado, no es físicamente viable desarrollarlo en el año 5 meses, que significa la postulación a la candidatura que se está pues señalada el 26 de enero. O sea, años 5 meses es imposible que se pueda desarrollar todas estas políticas, que son geniales, que todas están muy bien explicadas, pero no para un año 5 meses. Entonces, ¿cuál es la diferenciación de este año 5 meses en el cual usted está postulando y respecto a un plan que yo considero que sería más bien para diríamos un tiempo de congreso mayor de 5 años, ¿no? Que es lo mínimo que nos dan? ¿Cómo usted lo podría canalizar? ¿Cómo sería la situación respecto a este año 5 meses en que se está buscando el lograr, ¿no?, el curul? Bien, yo, Marlene, te agradezco, es una pregunta muy puntual. Simplemente que esto significa de sentar las bases. Y aquí me dirijo al pueblo peruano, al pueblo limeño y a mis hermanos y compatriotas en el exterior. Nosotros vivimos otras realidades, sobre todo quienes estamos en Europa, y la democracia es otra cosa. Es otra cosa la democracia, y no lo digo yo, es la historia que lo dice. Es que lamentablemente aquí se vive el inmediatismo. Allá, si tú lo presentaste ahora, no es que va en un archivo. Posteriormente habrá una continuidad, y la bancada nuestra es justamente la que va a asegurar a darle esta continuidad. Que son como unos planes programáticos, ¿no? Así es un plan, es decir, nosotros planteamos, ahora, si me dicen, ¿por qué democracia directa? Por allí nos dicen, sí, es el socialismo. No. La democracia directa, señores, existe en Suiza, existe en Alemania, existe en Italia, existe en Bélgica, existe en Noruega, y así les puedo decir, elencando las cosas. Simplemente la democracia directa no es otra cosa más que un sistema de gobierno donde el poder está en el poder ciudadano. Y los demás son los representantes que vienen elegidos para cumplir un rol. Y si es que no cumplen con esto que los han elegido, inmediatamente van revocados. Así de simple. Y como decimos a veces los abogados, José Luis, ¿no? Sea cual sea la denominación que se le dé, lo importante es la función que desarrolla ese concepto que se le da. Y eso quizás un poco la explicación de lo que se habla acá de socialismo, entre izquierda y qué sé yo. Muy bien, con nosotros ha estado el candidato al Congreso, con el número 6, el licenciado Carlos Brito. Pues bueno, le voy a ceder los minutos para que dé un mensaje final, porque... Pues bueno, creo que ha sido bastante ilustrado a toda la teleaudiencia a nivel nacional por qué tenemos que votar y enfrascarnos por usted en el número 6 con democracia directa, ¿no? Sus palabras finales y su mensaje el día de hoy, 18 de diciembre de 2019, Día del Migrante. Y también no olvides dar, por favor, un mensaje de Navidad y de esperanza Sí, por a tantos supuesto. peruanos que te Bien, escuchan. miren hermanos, quien les habla, soy Carlos Brito, de origen ancashino, santeño, con mucho orgullo y con mucha honra que desgraciadamente no tengo más en esta vida terrena mis padres, quienes me inculcaron desde la cuna aquellos valores humanos que son los que también yo inculco a mis hijos,
y son los que incluso en diversas reuniones, encuentros, hasta políticos, inculco a nuestros seguidores. Porque definitivamente aquí en el país, en nuestro país, y como va la tendencia, es que, Marlene, tú me enseñarás, parece que estamos desapareciendo esos valores. Y es este sistema el que justamente quiere eliminar los valores y quiere tenernos a cada uno de los seres humanos como si fuéramos una microchip y ser simplemente unos grandes consumidores. Y entonces esto no debe de suceder. Finalmente les digo de que quien les habla, no voy a hacer, como se dice, una arenga política, simplemente les digo que hay un escritor muy importante en el Perú y que escribió Todas las sangres. Un grande José María Arguedas, a quien en uno de sus libros decía que también soñaba con un Perú cholo, mestizo, amazónico, andino, costeño, y eso somos. Algunos otros lo han dicho de Ingui Mandinga, eso somos. ¿Y por qué no en esta misma casa entrar todos y buscar la pacificación no solamente de la casa, sino de nuestro país? Y prospectarnos a este bicentenario en una manera mucho más sólida. Y esta es una ocasión, hermanos peruanos. Me presento, y aquí sí digo, por democracia directa, por Lima y peruanos en el exterior, marcando el número 6, y me dirijo a todos mis compatriotas, a todos los padres, madres de familia, que esta Navidad sea en unión, en paz y sobre todo en salud a cada uno de vuestras familias, y que el año nuevo nos traiga muchos parabienes, y como dijo el grande Antonio Gramsci, que solo la indiferencia política es el peso muerto de la historia. Y nosotros, aquellos hombres que somos vivos, aquellos migrantes que hemos salido de nuestro país, queremos y amamos a nuestro Perú, y por eso estamos aquí, para buscar de recuperar el país para los peruanos, y también como una propuesta a través de del nuevo Parlamento y a través de los fonavistas que han recolectado más de 3.200.000 firmas, estaremos impulsando un debate macro norte, macro sur, en el centro y también en el sur, incluyendo hasta los peruanos en el exterior, para hacer una propuesta política y luego someterla a referéndum. Muchas gracias, y aquí no solamente les agradezco a ustedes, y aquí también me tomo mis responsabilidades porque yo soy un tipo de confronto. Estamos esperando los grandes canales de televisión, no digo los nombres, pero esperamos a ellos de un confronto, que nos inviten, señores de las televisiones, de las grandes televisiones. En Europa, cuando existen las elecciones, las televisiones ayudan a la información, ayudan a la democracia, ayudan a informar al ciudadano, y que dan en minutos al partido grande, chico, al pequeño, minutaje a todos por igual. Y eso también se llama justicia social, justicia electoral. Muchas gracias, y esto me asumo, si en caso mañana me hacen una difida, como se dice, abogado, no tengo ningún problema. Estamos en un país democrático, y la democracia aquí la debemos de recuperar para el bien común de todos los peruanos. Feliz Navidad. Muchas gracias. Muy bien, señor Brito. José Luis, tus palabras finales para despedir el programa. Sí, como no, gracias Marlene. Quisiera, por intermedio tuyo, Carlos, dirigirme a tu público que nos están mirando y que seguramente han tomado apuntes de todo aquello que has mencionado. Simplemente aunarme a tu pedido y mencionar a cada uno de esos peruanos que están lejos de este país. Carlos Brito es una buena opción para todos aquellos que por uno u otro motivo nos encontrábamos en el exterior. Algunos que se quedan por motivos de trabajo, otros por estudio, en fin, muchos objetivos.
les solicito a cada uno de ustedes una buena opción para estas nuevas elecciones, para este nuevo 26, marcar el número 6 y la opción de la casita, por Carlos Brito. Gracias, Carlitos, una vez más, y bienvenido a tu país. Gracias. Muy bien, muchas gracias, señor Brito, muchas gracias a toda nuestra teleaudiencia. Pues efectivamente, pues qué bueno que nos hizo mención a que hoy es el Día del Migrante, un día de reflexión, un día realmente de sentimiento para muchos compatriotas. Pues desde aquí, desde nuestra plataforma, usted siempre será bienvenido, ¿no? Y discrepo de estas televisoras, estas señales estas que van en señal de canal abierto, porque ellas obedecen por ahora, que hacía muchas décadas atrás, ¿no es cierto?, a otro tipo de intereses que, bueno, la prensa misma nos lo ha demostrado, ¿no? Lo importante es que nosotros, creo, desarrollemos siempre un rol absolutamente honesto, como una prensa clara y transparente. Desde aquí, pues siempre le daremos la bienvenida a usted, José Luis, muchas gracias también por estar aquí presente, a la teleaudiencia, pues bueno, con nosotros será hasta la siguiente emisión, el día de mañana. Pues se despide de ustedes Marlene Palma, con un abrazo gigantesco para todos nuestros amigos de norte a sur, de este a oeste, dentro de nuestro país, ¿no? Y fuera de las fronteras. Pues buenas tardes con todos. Yo la soy y no me compadezcas, que esas son monedas que no valen nada y quedan los blancos como quien da plata. Nosotros los cholos no pedimos nada, pues faltando todo nos alcanza. Déjame en la puna, mi tira mis anchas, trepar por los cerros de tierra.